Bienvenidos amigos y amigas y en especial a mi querida comunidad de aprendizaje ProDep Academy. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Personal Trainer Sin Fronteras, el podcast de ProDep Academy. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos apasiona, ver cómo nuestros alumnos se transforman en profesionales de éxito, personal trainers con visión internacional y por sobre todo con un impacto positivo en sus alumnos. Hoy nos acompañan dos alumnos destacados de nuestra academia. En primer lugar, ella, nutricionista, estudió con nosotros el diplomado de Advanced Personal Training, actualmente está cursando el diplomado de reintegro deportivo. Ella tomó la decisión de participar en el Bootcamp Internacional de Miami, vamos a hablar mucho sobre eso, y bueno, en varias certificaciones complementarias con nosotros en su paso por la academia. Y él, actor de profesión, estudió con nosotros el programa anual Fitness Personal Training. Estudió nuestros 3 diplomados de especialización, reintegro deportivo, nutrición deportiva y preparación física deportiva. También tomó la decisión de internacionalizar su carrera y participar en el Bootcamp de Miami del año pasado. Vamos a hablar sobre sus experiencias, sobre sus inicios y su trayectoria con nosotros en la academia. Queremos darle la bienvenida a Natalia Díaz y Maximiliano Villegas. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Estoy muy agradecido de esta oportunidad de estar aquí en el podcast de ProDep. Muchas gracias por venir, chicos. ¿Ya? Bien, súper agradecida de poder compartir mi experiencia aquí en ProDep y en el Bootcamp de Miami. Chicos, ¿les parece? Contémosle sobre sus inicios. ¿Cómo partieron? Usted, actor de profesión, usted, nutricionista. ¿Dónde estaban en el momento de querer tomar un cambio en sus vidas? Querer, por ejemplo, estudiar para personal training. ¿En qué momento estaban de sus vidas y qué los motivó a estudiar en ProDep? Vamos a partir con usted. Yo, soy nutricionista de profesión y me incentivó a querer ser personal trainer porque me pasaba que como yo ya había empezado a entrenar el año 2021, yo subía a mis redes sociales que yo estaba entrenando y mucha gente se me acercaba preguntándome si podía darles asesoría nutricional y deportiva. Y bueno, por algo como más personal, como por ingresos, yo dije, igual podría estudiar algo relacionado con esto para generar ingresos en mí y para poder motivar a la gente, porque la nutrición igual funciona parecido al personal trainer, porque trabajamos con un tú a tú y motivar a las personas. Y cuando yo empecé a entrenar, yo tenía un personal y me di cuenta que me gustaba eso, que me gustaba ver cambio, me gustaba que me motivaran y como que yo sentía que podía hacer eso en las personas también. Y así fue que llegué a ProDep. Al principio yo había pensado como estudiar una carrera que duran como 2 a 3 años y descubrí la academia y me di cuenta que podía ser más corto este estudio y me incentivó mucho más y vi también cómo era la malla, por así decirlo, de ProDep y era muy completa. Entonces ahí yo tomé la decisión de entrar a ProDep a estudiar y poder complementarlo con la nutrición y hasta hoy me va pero súper bien. Qué increíble. ¿Maxi? Bueno, yo estaba finalizando la escuela de teatro. Ya llevaba aproximadamente 7, 8 años en el mundo del teatro. Y la segunda carrera, terminando el último año, se me dio la oportunidad de poder trabajar en la escuela de teatro. ¿Ya? Yo ya entendía un poquito cómo funcionaba el mundo del entrenamiento para el actor. O sea, yo siempre me manejaba guiando a los grupos, haciendo el training, ¿cierto? Hasta que el director me ofreció la oportunidad de ser profesor de acondicionamiento físico en la Escuela de Teatro La Mancha. Y bueno, yo necesitaba una base científica, práctica, teórica, que me pudiera sostener, ¿cierto? Y también me pudiera ayudar a guiar, a estructurar una clase para los alumnos, para estudiantes de teatro. Y bueno, en ese entonces encontré en las redes sociales a ProDep Academy y ahí fue que no lo pensé 2 veces, tuve una reunión contigo, ¿cierto? Me acuerdo de ese día y ahí tomé la decisión y me inscribí. O sea, era lo que necesitaba para poder tener una base, para poder guiar a los estudiantes, a los alumnos. Yo ya entendía cómo funcionaba un poco el entrenamiento del actor, de la actriz, y de ahí necesitaba potenciarme. Excelente. O sea, se dieron cuenta en momentos de sus vidas que necesitaban completar un poco el puzzle que tenían ustedes, siendo que ya tenían una cierta base, la parte de nutrición, ¿cierto? Lo que es biomecánica, bioenergética, la parte de sustratos energéticos como tal y la parte del movimiento. O sea, había un puzzle que rellenar y vieron como una necesidad en sus perfiles de profesionales en este caso. Claro, o sea,
exactamente. Yo tenía harto trabajo de análisis de movimiento en las clases y biomecánica. En el fondo, en ese tiempo no sabía que, cómo poder analizar esos movimientos y era lo que nos enseñaban, pero necesitaba profundizar un poquito más. Eso fue lo interesante. Yo quería puro llegar a ese ramo de biomecánica y en el fondo es lo más entretenido de todo. ¿Y qué esperaban encontrarse en PRODEP cuando empezaron a estudiar, vieron en este caso contenidos que quizás no manejaban y qué terminaron encontrando en la academia? Yo encontré que, bueno, yo como estudié nutrición ya había anatomía, entonces igual venía con un conocimiento, pero me di cuenta que no solamente era anatomía o la biomecánica, que igual es súper importante porque yo sabía ejecutar finalmente ejercicios porque yo estuve con un personal, pero no sabía bien quizás lo que estaba haciendo realmente. Y aquí en PRODEP logré tener eso, como esos conocimientos, esa enseñanza. Y aparte, el otro que encontré súper interesante, que yo no lo había visto así, es que es como crear tú un sello personal. Y eso me gustó mucho de PRODEP, porque cuando nos hicieron hacer como este folleto donde teníamos que poner como nuestro eslogan y todo eso, y como vender un producto, al final uno como que está vendiendo su imagen, eso me gustó mucho. Eso lo encontré como, esto va en serio. O sea, en verdad tengo que empezar a moverme y a incentivar a la gente. Y eso lo encuentro como genial. Como que no solamente era como ya estudiemos anatomía, biomecánica, sino que también aprender a venderse uno. Y bueno, y hacer las cosas bien finalmente, también. O sea que dentro del proceso te diste cuenta de la importancia de tener como un perfil claro de entrenadores y que tú ibas a vender ciertos servicios, productos que eran o tenían relación contigo, que Claro. finalmente uno se da cuenta uno en el proceso. O sea, si a uno le gusta el fisiculturismo, le gusta la musculación, va a ser raro que tenga otros métodos de entrenamiento que quizás sean alejados de esa actividad, ¿no? Y un poco lo que fuiste encontrando, ¿no, Sí, exacto. Max? Sí, yo lo que encontré y bueno, lo que buscaba también, como dice Nati, buscaba respuestas de mis entrenamientos también. O sea, era algo que yo tenía duda. O sea, uno trabajaba, yo ya tenía 2 años y tanto entrenando en un gimnasio antes de conocer la academia y bueno, uno tomaba rutinas, ¿cierto? Rutinas tipo de internet o copiaba una rutina de un físico-culturista que uno encontraba por ahí y en el fondo buscaba esa cierta respuesta. Y eso lo encontré en PRODEP, o sea, me di cuenta que el entrenamiento es más especializado, es para uno, ¿cierto? Como dicen ahí en la academia, es un traje a la medida y en el fondo esas respuestas las pude encontrar aquí. Hablemos más sobre la experiencia académica, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso? Ya ingresaron, están estudiando con nosotros. Hablemos de cómo ustedes describirían su proceso de aprendizaje con nosotros. Como aprendizaje totalmente transformador. Ya, si fuese una palabra, transformador totalmente, porque, claro, yo tenía los conocimientos un poco vagos, pero aprendí totalmente lo que es ahora entrenar teniendo los conocimientos que son necesarios para poder enseñárselo a un alumno. Uno a veces, si no se toma esto como si uno fuese un profesor, difícilmente vas a enseñarle a tus alumnos cómo entrenar de verdad y que tengan conocimiento de lo que están haciendo. Y eso igual lo enseño PRODEP, como que tus alumnos sean conscientes de lo que hacen. Lamentablemente a mí me pasó que me llegaron alumnas que tenían otro personal y ellos solo les decían como, haz esto. Y no les explicaban el por qué y qué es lo que estaban haciendo. Yo, por ejemplo, les digo, vamos a hacer peso muerto. Pero no les digo solamente peso muerto, les digo peso muerto rumano, peso muerto sumo, peso muerto clásico, porque son diferentes y tienen enfoques diferentes. Entonces, totalmente transformador porque me di cuenta que hay muchas técnicas, muchas formas de hacer las cosas, de enseñar, de motivar y poder entregar esas herramientas a los alumnos, yo encuentro que es esencial. Porque el día de mañana, si el alumno por ese motivo se va a ir a otra ciudad y cambia el personal trainer, me gustaría que él pudiese decir como yo tuve una personal que me enseñó y que sé lo que estoy haciendo y notar la diferencia. Como que en verdad ella me enseñó a hacer, no solamente porque sí, sino que hay motivos, o sea, hay músculos, hay anatomía, fisiología que es importante saber y conocer en el cuerpo de cada uno. Ahí hay un tema muy importante que también lo hablamos mucho, de hacer alumnos cognitivos, que finalmente sean parte del proceso, incorporarlos progresivamente, ¿cierto?, al proceso, pero que vayan entendiendo lo que están haciendo, para qué lo están haciendo y cuál es el paso a paso que ustedes quieren implementar con ellos para su objetivo.
Claro, dejar una huella igual. Porque el día de mañana pueden volverse independientes porque ya son expertos entrenando, porque uno al final los hizo expertos, los hizo, no sé, de un básico uno a un avanzado, como nos enseñan en PRODEP. Y eso yo encuentro que es lo que más llena, y eso igual transforma a la persona, como tal, a uno como personal, y bueno, ellos como alumnos, totalmente. Max. Bueno, para mí fue encontrar distintas herramientas. En PRODEP encontré muchas herramientas que me pudieran ayudar a comprender distintos tipos de entrenamiento. Entonces, siento que PRODEP te da las herramientas y uno encuentra su propio estilo, por decirlo de una forma, de cómo poder tener la libertad de poder entrenar. O sea, sabiendo ya todas las bases, ¿cierto? Bases metodológicas, sistema energético y todo, cómo funciona un poco el cuerpo, la anatomía, ya te da la libertad y las herramientas para poder tú liberar un poquito la mente tan estructurada y poder jugar en el entrenamiento, hacer algo, bueno, específico para el cliente, pero bueno, al principio me acuerdo que fue una bomba de información que fue impactante y lo entretenido es que al principio no vas entendiendo algo y la frustración te llega y luego pasa un tiempo y entendiste por fin lo que estaban pasando en el primer momento y de a poquito vas complementando todo y es un círculo, en el fondo una bola de nieve que va rodando y te va entendiendo todo mejor. O sea, O sea, realmente fue, al final todo se cruza, todo se cruza, pero claro. al principio cuesta mucho verlo, de cómo es necesario saber anatomía para entender la biomecánica, de cómo es necesario la teoría del entrenamiento para saber metodología y así, o sea, todo se va cruzando, pero al principio, claro, hay un tema de ansiedad importante al principio de querer aprenderse todo y que no se quede, y siempre le digo a los alumnos como que, tranquilo, llevan 2 meses, llevan 3 meses estudiando, o sea, esto no se aprende de un día para otro, o sea, es normal las sensaciones del momento, pero me imagino que viviste esa ansiedad del principio. Sí, todo el rato. Fue muy frustrante, pero maravilloso al mismo tiempo. ¿Hubo algún profesor, frase o módulo que los marcara en este proceso? ¿Usted, pues, profe? No, a mí lo que me marcó, o sea, todo a mí me marcó mucho porque fue un aprendizaje constante, como dice Maxi. O sea, al final, cada clase, cada profesor dejó algo. Quizá en el área de la nutrición, en el caso mío, no fue tan impactante porque como soy nutricionista, como que ya tenía conocimiento de ello, pero muy buen profe también el de nutrición. Yo creo que algo que me llamó mucho la atención, yo desde que estoy, o sea, desde que entré a la universidad, bueno, en realidad llevo toda mi vida estudiando, no es que me guste estudiar mucho realmente, pero siempre me ha gustado estar estudiando, haciendo cursos, diplomados, y siento que este diplomado me llamó mucho la atención de que estuviesen siempre como atentos a los alumnos de que fueran a clase. Porque uno cuando toma cursos, diplomados, nadie te dice nada, o sea, te mandan esta fecha tal y tal, y aquí tienes prueba, no sé qué, eh, y nadie te avisa. A mí lo que me gustaba es que cada semana donde nos tocaba tener clase presencial, me llegaba un WhatsApp. Va a participar, como el estar atento, y eso se valora mucho. Entonces, eso me llamó mucho la atención, como que estuviesen ahí, porque ustedes fácilmente podrían decir, ah, ya pagaron el curso, ellos verán si van o no van, ya son adultos, ellos lo resuelven. Me gustó porque nosotros igual siendo adultos ya tenemos muchas responsabilidades, entonces se agradece que haya una manita ahí como de, oigan, tienen la clase hoy. Eso me gustó mucho. Prendan la Eso. cámara y todo eso, Prendan la cámara, sí. que en el fondo es Que no me importante. velen la cara, que no estén acostados. ¿Sabes? Sí, o Sirve. sea, Que no se queden dormidos en la clase. Se esos valoran mensajes ayudan porque mucho. crean un poco, nosotros aparte de la academia de, obviamente, transmitir conocimientos y enseñanzas y todo lo que es relacionado con el proceso de aprendizaje, creamos comunidad finalmente. Entonces, mientras más cercanía podamos lograr con los alumnos, después podamos lograr que estemos en contacto, porque ustedes ya estudiaron hace 2 años, 1 año y medio, entonces finalmente podemos seguir en contacto porque son parte o dentro de la comunidad de aprendizaje, que es un poco lo que tratamos de siempre como llevar por delante como PRODEP. Claro, que haya Sí. esa conexión, Sí, que no se rompa. ¿Cómo se dice? No puedo. eso, muy Ay, no puedo. No, no. muy bien. Max, ¿Cuál era la pregunta? Perdón, se me fue. ¿hubo algún profesor, clase o módulo que te marcó, que te dije que te llamaba la atención? Porque yo recuerdo con mucho cariño todos los profes que me marcaron cuando estudié. De hecho, como que uno dice, Mira, me gusta su estilo, como que quiero adaptar cosas, que puede pasar. Sí, no, me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo la primera vez que llegué, bueno, profe Cris, obvio. En el fondo recuerdo cuando llegué y estaba
y ocupaba todo este vocabulario técnico intentando de explicarme y yo como ya intentando escuchar, intentando poder identificar qué movimiento es y dije, wow, qué vocabulario bacán. En el fondo, increíble lo que hay que tener, el conocimiento que hay que tener para poder hablar así, que en el fondo es súper válido. Pero el diplomado que a mí más me gustó y que lo tengo así muy bacán en mi corazón, el de preparación física deportiva. Ese lo pasé muy bien. Es el trabajo de poder evaluar, ¿cierto? Usar el encoder, evaluar los saltos, la potencia. Creo que fue un diplomado que lo pasé muy, muy bien. Y bueno, por supuesto, un profe que me marcó también, el profe Adrián, que en el fondo un grande del fitness, de la vieja escuela del fitness. Creo que estar con él, estoy muy agradecido de que él haya sido mi profe, porque claro, como él enseña y como él entiende las cosas desde otro punto de vista tan particular, es algo que realmente marca. O sea, muy agradecido de haber sido su alumno. Durante su proceso de estudio, tuve la posibilidad de conocer mucha gente, de compartir con compañeros, ¿cierto? En tu caso, tuviste muchos más talleres prácticos, ¿cierto? Y tuviste la oportunidad de compartir con otros profesionales de otras áreas, bueno, en este caso Natalia también, que es de otra área. ¿Cómo es esa experiencia? Conocer otros profesionales, conocer otras formaciones en este caso, y cómo se da ese proceso de compartir ese conocimiento y esas experiencias de cada uno. Natalia. En el caso mío, en el área profesional, yo creo que con quien más compartí fue con una kine. Y lo encontré, o sea, con ella nos hicimos muy amigas en el curso, en el diplomado. Y fue genial porque empezábamos a estudiar juntas y ella me enseñaba kinesiología, que es anatomía, que para mí parecer es muy complejo. Y yo le enseñaba a ella nutrición. Entonces estudiábamos juntas y ahí nos complementábamos y claro, ella me enseñaba cosas que yo jamás hubiese pensado que fuesen de esa forma y yo le enseñaba nutrición, cosa que para ella igual era como muy complejo y para mí era muy fácil, entonces ahí nos complementábamos. Y fue genial poder tener esa oportunidad de poder complementar los conocimientos y poder enseñarnos una a la otra. Y eso se agradece mucho. O sea, dentro de lo que es ProDep, como poder conectar en una misma sintonía que es queriendo ser personal trainer y a la vez poder entregarnos a cada una herramientas de lo que yo sé y ella a mí, y eso yo lo encontré maravilloso. Fue con la persona que más compartí, kinesióloga. Me imagino que le va a mandar un saludo, ¿no? Sí, a Camila Justo. Saludos a la Mi Cami. amiga, la quiero tanto. Max. No, o sea, creo que algo importante es poder compartir con los estudiantes. Creo que al principio uno se aísla mucho, ya que hay poco contacto más online y creo que es importante poder eh, estudiar con distintos compañeros, o sea, aprender de ellos, porque hay, claro, diferentes profesiones, diferentes carreras, me tocó con un masoterapeuta, entonces de ahí siempre hay algo más que aprender. Y bueno, con todos los profes de ProDep también, de nutrición, de anatomía, los profes que también íbamos complementando la materia, que en el fondo, como decía anteriormente, todo se iba formando y entendiendo mejor cada vez que pasaban los ramos. Pero yo creo que compartir con alguien, poder analizar movimientos cuando ya estamos en las últimas materias, la biomecánica, y darte el trabajo de poder equivocarte en conjunto también es muy valioso. En tu caso, porque has mencionado un par de cosas que me llaman mucho la atención, de que finalmente identificas de que uno, más que contenidos, va armando como una estructura y va creando un criterio finalmente. Entonces, finalmente tú te diste cuenta de que para un mismo objetivo habían varios caminos que podían llegar a ese objetivo, por ejemplo, en una propuesta de entrenamiento. Entonces, eso también es muy bonito cuando tenían como diferentes puntos de vista para poder llegar a un objetivo y había que debatir o dar argumentos de cuál era el mejor, ¿no? Claro, sí, sí, eso es súper interesante porque te ves enfrentado a poder solucionar. O sea, como que se te presenta un problema, ¿cierto? Al principio es un problema, refiriéndome a que estamos todavía descubriendo la materia y luego de eso ya vamos buscando soluciones, estrategias, como dices tú, para poder lograr lo mejor para el cliente en este caso, que es muy variable dependiendo, claro, de su biotipo,
de sus lesiones, etcétera. Entonces todo esto se va complementando y te das cuenta que todo es muy especial para cada persona. Y eso es lo interesante de poder debatirlo y compartirlo con los alumnos, entonces con los mismos estudiantes. Yo creo que eso es lo mejor, aprender del otro estudiante y de los profesores, obvio. Durante su proceso de estudio, tuvieron la oportunidad, posibilidad de participar en un evento que hacemos en Miami, ¿ya? PRODEP año a año realiza diferentes bootcamp de musculación, que es parte de la certificación internacional en personal training. Año a año nosotros hablamos sobre esto y obviamente son pocos los que decimos como que deciden tomar la decisión de viajar, estar una semana con nosotros en Miami, de conocer un muy buen gimnasio que es el Kodiak Fitness Center en Miami, que queda en Sunny Isles, y participar de todas las actividades que hacemos, que en este caso, vamos a dar un poco de contexto, ¿cierto? A lo que nos están escuchando, es una semana partiendo un poco temprano, ¿cierto? A las 4:30 de la mañana, eran entrenamientos muy temprano, ocupábamos, ¿cierto?, el gimnasio a nuestra disposición, que era lo mejor, y era un grupo de diferentes entrenadores, en este caso de diferentes países, que era un poco lo que siempre, una situación que se podía dar, habían alumnos de Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, de Chile, por supuesto, Argentina, y tuvieron la oportunidad de compartir con diferentes entrenadores y tuvieron la oportunidad de participar en las sesiones de musculación, clases grupales, seminarios, entre otras. Vamos a partir desde antes. Cuando se les presentó esta oportunidad de ir, ¿qué pensaron? ¿Y cuánto se demoraron en tomar la decisión? Porque uno dice, ya, quiero ir, pero hay una logística por detrás de todo lo que hay que hacer. De hecho, es uno donde generalmente se quedan en el camino la gente que lo piensa en ir, no ejecuta. Pero ¿cómo fue en su caso, cierto? ¿Cómo te enteraste, cierto? ¿Y desde cuánto pasó hasta que tomaste la decisión, Nati, de ir? Nada, yo fui al tiro. Me llegó, cuando te envían como la información del diplomado, salía que había un bootcamp en Miami y yo compré los pasajes en mayo. O sea, el diplomado empezaba en abril, Sí. en mayo. Vi que estaba el bootcamp en Miami y dije, no, yo voy a vivir la experiencia pero completa. Aparte que me di cuenta que era como una semana donde íbamos a entrenar todos los días. Nunca pensé que tan temprano, eso me enteré después. Pero claro, o sea, una experiencia totalmente que yo tenía que vivir pero completa. Entonces me demoré nada en tomar la decisión, compré los pasajes y ya estaba esperando terminar el diplomado y ya vivir la experiencia en Miami. ¿Y Totalmente. qué te motivó a ir? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Por qué dijiste, debo ir? Que iba a ser más completa todo lo que es mi experiencia como personal trainer, que iba a aprender nuevas técnicas para poder enseñarles después a mis alumnos, que iba a estar con personas totalmente profesionales a niveles mucho más altos de lo que es el personal trainer y adquirir los conocimientos totalmente de esas personas, de esos profesionales que estaban ya a otro nivel. O sea, ya el hecho de que estén viviendo en Miami, en un lugar donde claramente todo lo que es el fitness es muy, muy reconocido allá. Entonces, eso fue como lo que también me motivó mucho. Y saber que iba a estar con mucha gente que está en la misma sintonía que yo, que también eran de otros países y poder también conocer otras realidades. Y eso me motivó mucho a ir, vivir esa experiencia y estar allá. Muy bien. Maxi, ¿qué Bueno, pensaste en ese momento? la verdad es que cuando me llegó la información, yo como que no me llamó mucho la atención. No a nivel porque como que no lo aterricé muy bien. Como que dije, ya, Miami, ya, perfecto, increíble, pero no lo aterricé. Hasta que luego, porque yo estaba haciendo el programa anual, entonces luego ya me empecé a acercar a los últimos ramos y poco a poco que iba pasando el programa anual me empecé a enamorar más de la materia. O sea, yo al principio, como dije, soy actor y necesitaba estas bases para poder hacer las clases en la escuela de teatro, que ese era el objetivo. Y luego ya pasando el tiempo me empecé a enamorar más de la carrera, de la academia. Entonces dije, ya, se empezó a acercar noviembre, en octubre, por ejemplo, ya creo que ahí compré recién los pasajes. O sea, ya estaba completamente enamorado de la carrera y quería ver. Esto fue como un desafío para mí. Estaba tomando clases de inglés desde antes. Necesitaba saber cómo me iba a enfrentar, ya que todavía no terminaba el programa anual, cómo me iba a enfrentar a los conocimientos allá. Sabía que iba a ser de una alta intensidad. Y bueno, conocer al profe Adrián también en persona allá en Miami fue algo súper motivante. Entonces, al ir,
wow, aluciné. O sea, realmente fue una muy buena experiencia. Cuando ya era octubre, creo que fue antes, septiembre, ya compré el pasaje, ya cada vez hacía check en la muralla para que pasara la fecha. Y bueno, cuando llegaron allá, lo primero que fue es visitar el gimnasio donde ocurre todo esto, que es Kodiak. Cuéntenos sobre esa primera impresión. ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo fue conocer todo lo que eh, completa, ¿cierto? Esta experiencia que tiene que ver con los entrenadores, la implementación, el lugar. ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando ya llegaron ese primer día? Cuando llegué a Kodiak, o sea, totalmente motivador, inspirador ver la cantidad de personas que estaban ahí con una cara sonriente, como queriendo llenarse de conocimientos, de experiencia. Y, y también ver al profe Adrián, claro, en persona. Lo habíamos visto online. Y saludarlos, bueno, saludarlos a ustedes, los que estaban ahí, que eran, creo que eran como tutores, los que fueron como a ayudarnos a nosotros también a aprender, conocerlos a ellos, porque también los habían presentado online, me acuerdo. Las personas que iban a estar ahí con nosotros, ver sus caritas y conocer a los compañeros, totalmente. Y el gimnasio como tal lo vi y dije, este gimnasio, pero es otro mundo, con máquinas, pero geniales, espacios también que nos ayudaron finalmente a poder tener las clases de forma más completa y con harto conocimiento de máquinas que a veces aquí uno no ve en Chile. Entonces, me gustó mucho esa experiencia. Sí, Maxi. fue, bueno, yo me acuerdo perfectamente que llegamos aproximadamente 2 horas antes y bueno, el gimnasio queda muy cerca de la playa, o sea, casi prácticamente al lado. Me acuerdo que nos fuimos a tirar un chapuzón con un compañero antes de la clase, 1 hora antes ya estábamos ordenando, preparándonos, llegamos al gimnasio y era un gimnasio tremendo, o sea, tenía una implementación increíble y bueno, ver a todos estos estudiantes de toda Latinoamérica, ¿cierto? Que estaban con el mismo hambre de nosotros, de querer aprender. No, fue realmente enriquecedor, fue una experiencia brutal. Y dentro de la semana, tuvieron clases, tuvieron aspectos técnicos, tanto de musculación como de clases grupales. ¿Hubo algo dentro de la parte técnica que, que les llamó la atención? ¿Una técnica de musculación, algún movimiento, alguna implementación que fue nueva para ustedes? ¿Qué destacan de la semana que fue como, oh, wow, esto fue totalmente nuevo para mí? Sí, o sea, totalmente. Yo creo que todos los ejercicios ahí me llamaron mucho la atención, porque hay veces que uno igual entra en duda de cómo uno ejecuta los ejercicios y ver ahí en sitio como el profe Adrián nos enseñó. De hecho, creo que el día 1 nos enseñó todas las máquinas muy rápido y bueno, ahí entre que intentábamos grabar, entre ver, observar, entre que éramos muchos y intentar ahí ver un espacio para poder tener los conocimientos, igual fue bien rápido, pero fue bien completo. Y eso se valora mucho, porque normalmente una vez se llega al gimnasio y mira la máquina y dice así como, ¿y esto cómo se usa? Entonces, hasta el día de hoy a veces nos pasa, o sea, a mi gimnasio llegan máquinas nuevas y uno no sabe bien utilizarlas y no tiene alguien quizás que te pueda enseñar cómo hacerlo. Entonces, claro, ahí cuando tuvimos esa experiencia de poder revisar cada una de las máquinas y también ejecutar una sentadilla, me acuerdo que hicimos un peso muerto con un profesional que uno sabe que lo está haciendo bien, con un conocimiento real, como lo es el profe Adrián, fue pero enriquecedor totalmente. Totalmente necesario. Y saber que iba a ser así el resto de los otros días, mejor todavía. Porque ese fue el día 1, que creo que fue como una introducción a lo que era el gimnasio y todo. Ya después el día siguiente partíamos con todo. Excelente. Maxi. Sí, no, a mí me marcaron harto las clases grupales, o sea, me van a perdonar, pero no recuerdo bien los nombres, lamentablemente, de los profesores, porque habían unos que eran Bueno, el día 1 tuvieron con Blaze, ya, que Blaze, era nuestro profesor que viene de Jamaica. ese, Esto, me acuerdo perfectamente Bueno, de esa Blaze fue elegido el mejor profesor del bootcamp en la encuesta sí. que hicimos después. Y bueno, también va a estar con nosotros este año y es la primera clase. Ya, Y es muy bueno que sea la primera clase porque de verdad que supera totalmente las expectativas de lo que uno espera, ¿no? ¿Cómo fue para sí, ti? no, o sea, fue increíble, yo me acuerdo que era una mezcla entre dancehall, entrenamiento, o sea, algo realmente único, no había conocido algo así que, bueno, o sea, terminamos bien cansados, ¿cierto? Ya creo que era antes, no, después de los entrenamientos que teníamos, entonces ya
No, la intensidad. Bueno, yo aprendí harto que el entrenamiento requiere harta intensidad. O sea, ahí en el bootcamp el trabajo de biseries que hacíamos, cómo analizábamos los movimientos, las técnicas de musculación, creo que fue muy gratificante, pero las clases grupales eran increíbles. O sea, y la otra profe, que tampoco recuerdo el nombre, perdón. María Inés López, que es bueno, María Inés es la dueña del gimnasio y es la que viene de Argentina. Ella, sí, su clase grupal también. Qué manera de poder tener la libertad de crear distintas formas de entrenamiento, ¿cierto? Con implementos, muy pocos implementos, y hacía un entrenamiento totalmente agotador. O sea, la intensidad ahí de ese entrenamiento fue maravilloso. O sea, yo quedé alucinando con lo que uno puede crear o ver o encontrar en tu propio estilo de poder hacer las clases grupales. O sea, fue realmente bacán. Y bueno, muy lindo lo que dices de Blaze, que finalmente pudo llegar muy bien a muchos alumnos. Y hay una particularidad, que Blaze hizo su clase en inglés. Sí, Sí, ¿cierto? hablo español. Porque el bootcamp es en español, pero tenemos algunos expositores que solamente hablan inglés, como Stas, Blaze, y que finalmente tienen que dictar su parte en inglés. claro. Pero te diste cuenta que fue como un lenguaje universal esa clase, porque no se necesitó saber mucho de inglés para entender lo que él quería transmitir. Claro. Entonces eso también se destaca mucho y es muy bueno y habla muy bien de un profesional como él. Por eso un poco la idea de que conozcan como profesionales que están trabajando full en Miami, se desempeñan de esa manera, a un alto nivel. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice. O sea, fue todo en inglés y realmente se entendió todo. No hubo ningún momento No, yo disfruté bastante esa clase. ¿Qué sensación les dejó conocer a compañeros de otras partes de Latinoamérica? En este caso, ustedes estaban representando a Chile. ¿Qué se sintió para ustedes y qué sensación les deja? Porque me imagino que ya llegaron al gimnasio, eh, superaron sus expectativas que tenían, pero también hay una conclusión final después de todo esto. O sea, cómo se sintieron después de que pasó todo en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a ver el trabajo que estaban haciendo otros entrenadores allá en Miami. ¿Cómo fue su sensación posterior, ya? Y durante el proceso, ¿cómo fue representar a su país con otras nacionalidades que estaban presentes? Si no me equivoco, creo que fuimos más chilenos Sí. en este bootcamp. Y lo que a mí me gustó y que puedo destacar, o sea, igual me relacioné harto con los de otros países, pero como éramos más chilenos, fue un honor ser como representar a Chile y que fuésemos muchos más chilenos porque siento que al final era rico sentir que éramos tantos chilenos queriendo buscar más e ir más allá. O sea, el hecho de que estuviésemos ahí en Miami ya era porque todos estaban mirando ir mucho más allá, no quedarse como en lo mismo siempre o en la rutina. Y eso me gustó, como quizás me relacioné más con chilenos, porque eran menos extranjeros, pero eran chilenos que al final todos tenían como sus objetivos claros, que querían lograr o que estaban haciendo. Había muchos que ya estaban trabajando de personal y querían fortalecer estos conocimientos. Y eso fue súper enriquecedor y lo sentí como qué rico ser, representar a Chile en ese sentido, como que fuésemos nosotros en su gran mayoría estando en Estados Unidos, en Miami, y todos como trabajando en en una misma sintonía finalmente. ¿Y cómo te sentiste después? Porque uno dice, hace como el análisis o llega a las conclusiones. ¿Cómo estuvo tu rendimiento? ¿Cómo estuvo tus conocimientos? ¿Lograste como hacer esa especie de comparación con los profesionales de allá? En este caso, claro, no estuvimos tan cercanos a la nutrición que está allá, ¿cierto? Pero me imagino que tú también hiciste tu averiguación. O sea, ¿cómo te sentiste tú personalmente, Natalia Díaz, después de terminar el bootcamp? Cuando terminé el bootcamp sentí que llegué a Chile con más fuerzas para poder enseñarle mejor a mis alumnos y con más motivación, con mejores técnicas, y me sentía yo más segura también de lo que sabía y lo que estaba haciendo. Porque quizás si me hubiese quedado solo con lo teórico, me hubiese costado un poco más. En cambio, allá como estábamos in situ haciendo los ejercicios, aprendiendo diferentes ejercicios, cómo realizarlos, ejecutarlos, totalmente también pude ver más como la biomecánica como tal, teniendo también a nuestros, bueno, eran tutores los que nos ayudaban y nos corregían, entonces eso también me ayudó mucho llegar acá y poder implementarlo con mis alumnos finalmente, poder llevarlo a cabo con ellos también y saber bien qué hacer con ellos, considerando que, por ejemplo, en PRODEP nos enseñan lo que es un básico, un alumno básico 1, básico 3, o sea, yo ya tenía como el ojo mucho más
como afinado para poder yo decir, no, este alumno es básico 1, entonces vamos a trabajar esto, otro, e ir así. O este es más avanzado y poder darle finalmente herramientas que son más justas para lo que ellos están preparados para poder realizar en el gimnasio. Entonces me sentía mucho más segura totalmente, una seguridad mucho más grande que hubiese sido quizás no ir a Miami. Yo encuentro que ir a Miami es necesario, muy necesario. Y si Estar tuvieras, ahí, y si estar tuvieras que resumir tu experiencia de la semana en una palabra. transformador. Sí, esa es yo creo que ProDev me dejó una transformación enorme en mí, en mi crecimiento personal, totalmente. En el poder ahora enseñar con más conocimientos, el poder motivar, porque eso ProDev también lo enseñan harto, el aprender a motivar a los alumnos, es eso transformador totalmente. Maxi, ¿cómo fue para ti representar a Chile, primero? No, bueno, ¿ Cómo fue tu experiencia compartiendo con otras nacionalidades? Cuéntanos un poco sobre eso. o sea, un orgullo tremendo. O sea, como dice Natalia, habíamos hartas que éramos chilenos, chilenas, y en el fondo eso significaba que había un hambre, ¿cierto? Un hambre de querer aprender y, y eso me llenó de orgullo. O sea, pero también compartir con otras nacionalidades. O sea, aprendíamos bastante de otros, ¿cierto? Nos pudimos conversar y entender que estábamos todos apuntando hacia un mismo lado. Eso, al principio yo llegué mirando hacia arriba, o sea, a los entrenadores. Y luego de esta experiencia como que esto me aterrizó. Me dijo, yo también puedo lograr estar aquí, yo también puedo transformar mi carrera, ser alguien profesional, buscar algo como lo que estábamos viendo aquí en Miami. O sea, realmente me aterrizó. Llegué con todos los conocimientos necesarios y con más hambre aún de seguir aprendiendo, desarrollando para poder llegar allá. O sea, mirando hacia arriba fui y llegué mirando hacia el horizonte, o sea, ya aterrizado todos estos conocimientos. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre su presente, ¿ya? Queremos saber en qué están ahora, después de haber vivido toda esta experiencia de aprendizaje, ya dejando los contenidos atrás, ¿cierto? ¿En qué están ahora? ¿Están desarrollándose como personal trainers? ¿Están activos como entrenadores? Aparte, ¿están desarrollando sus otras profesiones de forma paralela? Cuéntanos un poco, Natalia. Bueno, Nutri sigo haciendo, trabajo en eso, no lo voy a dejar de hacer nunca probablemente, pero luego de que volví de Miami, eh, bueno, la gente veía en mis redes sociales cómo yo estaba entrenando, había viajado y se me llenó de mucha gente que quería contratar mis servicios como nutricionista y como personal. Y ahí empezaron a llegar. Me llegó mi primera clienta, de hecho estábamos en el sur. Y me llegó mi primera clienta y de ahí empecé pero a ir hacia arriba, porque aparte empiezan a pasarse los datos, ¿no? Que es buena y ahora entreno a muchas amigas de mis primeras alumnas también y hoy en día estoy trabajando con hartas alumnas de forma presencial y muchas también de manera online, que solamente me contratan como la asesoría, la planificación y ellas lo ejecutan. Ahí me mandan videos, me van preguntando cómo lo hacen, etcétera, pero hoy en día estoy trabajando como personal trainer y como nutricionista. O sea que Y tus oportunidades laborales se ampliaron sí, totalmente totalmente. posterior de... Y muy rápido, muy rápido. Yo apenas volví de Miami, también me habló una amiga que tiene un club de patinaje y me pidió que hiciera clases de acondicionamiento físico en su club. Así que también trabajo ahí. Entonces se me abrieron hartas puertas y eso que tampoco lo he hecho quizás como tan viral. Yo creo que si empezase como a hacerlo como más viral en mis redes o tirar currículum a otros lugares, quizás hasta pudiese tener más oportunidades laborales. Pero ahora dentro del círculo ya estoy pero full trabajando con personalizado en este club de patinaje y bueno, y siendo Nutri siempre. Ya Muy esto bien. también lo complemento Bueno, yo con el rol siempre personalizado. hablamos y hablábamos antes del podcast que es muy positivo porque finalmente tienes dos vías de ingreso muy marcadas, ya, porque la persona que te pregunta por alimentación generalmente te pide asesoría en entrenamiento y al revés, ¿cierto? O sea, puede ser que desde dos puntos de vista te puedan recomendar y puedan ingresar y tú aparte le estás ofreciendo el otro servicio, ¿no? Sí, porque antes yo, cuando estaba solo de Nutri, ya me preguntaban por asesoría deportiva y yo les decía que no, porque no era personal. Entonces yo los derivaba.
Y ahí yo decía, pucha, estoy perdiendo ingresos. Entonces ahí fue que ya partió todo lo de ProDep y hoy en día sí trabajo. O sea, la mayoría me piden las dos cosas, nutrición, asesoría nutricional y deportiva. Así que estamos full con eso. Muy bien, Gracias a ProDep. Llama llave. muy bien. Max, Sí, yo también trabajo de personal trainer en 2 gimnasios. Uno que es Nix Pilates, donde atrás tiene un gimnasio. Es súper entretenido, ya que es súper personalizado, un lugar pequeño. Y bueno, he aprendido bastante en ese lugar. Creo que terminé, llegué y creo que cuando uno más aprende es cuando ejerce. Y también trabajo en otro gimnasio, MMK, de musculación y artes marciales, donde hay kickboxing, jiu-jitsu, entonces hay hartos peleadores ahí. También he aprendido bastante en ese gimnasio. Y bueno, sigo haciendo teatro. Tengo una compañía de teatro, Compañía La Mancha, y también trabajo en la escuela de teatro haciendo clases de acondicionamiento físico en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha. Y ya llevo 2 años ahí trabajando, muy agradecido de ese espacio. O sea, el teatro para mí siempre es mi primer oficio y lo atesoro bastante. Y gracias a ProDep también, que en el fondo es quien me ayudó a complementar y bueno, a abrir totalmente el trabajo. O sea, ahora estoy sin tiempo, estoy bien movido y eso, bueno, de eso se trata la vida, así que estoy feliz con eso. muy bien. Y hoy en día me imagino que tienen la oportunidad de trabajar con otros profesionales. ¿Creen ustedes que tienen una visión distinta del fitness y del fitness en general gracias a las experiencias vividas? Sí, totalmente. O sea, ahora yo me di cuenta que el fitness, pero es enorme, es un mundo que a veces uno puede partir solamente haciendo clases o uno entrenando en gimnasio, pero uno se da cuenta que existen tantos deportes y da ganas de descubrir todos los deportes que hay y como que uno igual se abre a todo lo que es el área deportiva finalmente. Y uno empieza a ver como mucho más allá. Mucho, como que esto no solamente es gimnasio y listo, o sea, esto es todo, es salud, ¿ya? Y finalmente eso es lo enriquecedor, que estamos todos unidos por un mismo sentimiento y eso es muy genial, finalmente. Maxi. Sí, yo creo que ProDep te enseña como a marcar la diferencia en el fondo, como a ser responsable en ese sentido, o sea, a cometer errores, pero con la mayor responsabilidad posible. Entonces, creo que ProDep te da las herramientas para poder desarrollarte de mejor forma, tanto en las redes sociales, bueno, eso lo aprendimos en Miami, ¿cierto? La importancia de las redes, cómo poder vender tu servicio, etcétera. Yo creo que ProDep te da esas herramientas de poder marcar la diferencia, ya que hay tantos entrenadores, pero cómo lograr tu sello, cómo encontrar tu propia marca, tu propio estilo, tu forma de poder entrenar. Creo que eso es lo interesante que entrega ProDep. Para mí es un orgullo gigante ver cómo ustedes se han desarrollado, ver cómo también son profesionales destacados y que puedan eh, mantenerse de manera bien activa en este mundo del fitness y el entrenamiento. Pero si ustedes tuvieran que decirles a su yo del pasado, ese yo ansioso que no se aprendía los contenidos al principio, y pudieran hablarle desde el presente, ¿qué le dirían a ese yo del pasado que está ingresando, que tiene su primera clase recién en el tiempo? ¿Qué le podrías decir a esa Natalia del pasado? Tener paciencia, porque yo soy una persona muy ansiosa. Entonces, claro, quería hacer esto de la mejor forma posible, no hacerlo a duras penas. Yo dije como, voy a estudiar esto y voy a tener las mejores notas que pueda tener para asegurarme de que de verdad adquirí todos los conocimientos necesarios porque voy a empezar a trabajar con gente y con gente que trabaja con su cuerpo. Entonces tengo que ser muy cuidadosa porque el día de mañana si yo no hago bien las cosas puedo lesionar a alguien y eso igual es un tema delicado. Entonces que no fuese, esa, yo me hubiese dicho a mí misma como que tenga paciencia, que no sea ansiosa, que todo esto va a traer resultados y resultados muy positivos. Y siempre, como les mencionaba antes, como asegurarme de que mi alumno aprenda, porque al final nosotros somos profes y los profesores enseñan. Entonces no podemos dejar que nuestros alumnos no aprendan. Si al final están con nosotros y nosotros somos como la herramienta que ellos después van a poder utilizar de ahora, de aquí en adelante. Entonces, que confíe en el proceso, eso me diría a mí. Confiar Muy, en el proceso y
y que todo esto iba a traer pero excelentes resultados y así lo estoy viendo hoy en día con mis alumnos. Muy bien. Maxi. Yo me diría, vas por el camino correcto. Eso me diría. Que no tenga miedo, que vamos por el camino, que no sea ansioso, que todo se trata de aprender y, bueno, que aproveche al máximo toda instancia de aprendizaje. O sea, eso sería lo que me diría. Aprovecha al máximo, sumérgete en todos los conocimientos que más puedas y sigue, que vas por el camino correcto. Pero yo creo que el Maxi del pasado lo hizo, o sea, aprovechó, estudió, participó en muchas certificaciones y yo creo que siguió ese camino el Maxi del pasado. Sí, sí. Podría haber sido más, pero Y si miramos hacia el futuro, ¿dónde se ven en 5 años más, por ejemplo? ¿Qué va a estar haciendo en 5 años más la Natalia del futuro? ¿Dónde te ves? Independiente. Me encantaría tener mi propio gimnasio, yo creo que es el sueño de todo personal. Y aparte, como soy nutricionista, claro, tener ahí mi consulta dentro del propio gimnasio. Y igual 5 años, buen tiempo. Pero seguir trabajando con alumnos, con gente, que es lo que me gusta. A mí siempre me ha gustado desde que quise estudiar nutrición, el estar con las personas, acompañarlos en el proceso. Quizás como personal es más genial porque uno ve toda la semana a los alumnos, entonces vas viendo los progresos en ejercicios muy simples. Como Nutri, no, pues lo vemos una vez al mes. Entonces, como que no es tan que está ahí como tan. Quizás les hablas por WhatsApp cómo vas, no sé qué, y te mandan fotos de su alimentación, etcétera. Pero como personal, claro, o sea, estamos ahí con ellos. Y yo quiero eso para toda mi vida. Quiero entrenar gente, estar con la gente, motivarlos a que me agradezcan y me digan como gracias, logré este objetivo, logré lo que quería, no sé, hace tanto tiempo. Y que salgan como conformes, sentir que la gente sale conforme con todos los conocimientos que yo les entregué. Y qué mejor poder hacer eso quizás yo teniendo mi propio gimnasio, mi propia consulta en el mismo gimnasio. Eso como que sería para mí el mundo ideal. Así me vería yo en el futuro. Ese es mi mundo ideal. Y estamos trabajando para ello, aunque no lo crean. Así es, muy bien. Ya saben, ya mis alumnas. Max, Todas me dicen, abre un gimnasio, ya, pero paciencia si no es tan fácil. pero bien. Pero ya se viene. Muy bien. sí, lo mismo. O sea, en 5 años también me veo teniendo mi espacio, mi lugar, creando mi propio estilo, mi forma. Creo que aún me falta mucho por recorrer y en el fondo tengo la paciencia em, que requiere. O sea, siento que voy en buen camino por el momento. Me falta todavía bastante por aprender, pero sí quiero tener mi propio espacio, mi lugar, mi estilo, encontrar alguna forma, algún nicho, ¿cierto? Que me conecte, ¿cierto? El arte con el fitness y de alguna forma mezclarlo y tener ese espacio único en el fondo que pueda ayudar a las personas a ser mejor cada día, que en el fondo ese es como el objetivo también del personal, más que tener un cuerpo fitness, también un cambio de hábito, una mejora en tu salud y eso, buscar ese estilo. Muy bien. Queremos agradecerles que hayan venido el día de hoy con nosotros. Antes, quisiera que que entregáramos, en este caso ustedes, un mensaje final a todos esos entrenadores o estudiantes que están iniciando su proceso, ¿ya? ¿Qué consejo le darían a ustedes? Ya entrenadores que están consolidados, que tienen una visión internacional y que están muy activos en el mundo del fitness. ¿Qué podrían decirle al alumno que está recién empezando a estudiar en esto? Bueno, yo le diría que se sumerja en lo más profundo de este mundo, que es maravilloso, que se aterrice, o sea, que todo es posible. Y, y bueno, que no tenga miedo, que no sea ansioso, que todo es parte del proceso y en el fondo no tenga miedo a equivocarse. Equivóquese de la mejor forma posible, de la manera más responsable. Creo que todas las personas aprendemos del error, pero de una forma responsable, más si trabajamos con personas, ¿cierto? Así que eso, más que nada, que le dé con todo, sumérjase en este maravilloso mundo. Natalia. Yo les diría que no dejen de soñar nunca, que aprendan a inspirar a la gente, a motivarla. Es muy importante que dejen su huella en sus alumnos. Yo creo que eso va a dejar a la persona siempre pensando en ustedes, recordándolas como, hey, fue la persona que me ayudó, me motivó a tener salud, a cambiar, a lograr mis objetivos.
Y eso, dejen su huella, porque al final, como les mencioné al principio del podcast, qué lindo que siempre los recuerden como personal trainer que los motivó al cambio y que los ayudó a lograr todo lo que ustedes quieren lograr. Y eso, y estudien, no dejen de estudiar nunca. Si se pueden seguir perfeccionando aún más en ProDep, háganlo, ¿ya? Porque tienen las herramientas y siempre se puede más en esta vida. Así que sueñen, y sueñen en grande. Y enseñen a la gente Muy bien. sus Y conocimientos. prepararse. Yo siempre soy de la idea, y se lo dije muchas veces también a ustedes, de prepararse, invertir tiempo en la preparación. Sí. Ya nosotros como estudiantes, lo único que podemos controlar dentro del proceso de estudio es cuánto tiempo le dedicamos al estudio propiamente tal. Y mientras más tiempo yo le dedique, eso va a ser proporcional a sentirse más seguro, a sentirse más preparado, y obviamente con los contenidos uno va creando esa seguridad. Y después, claramente, con eso ya puedo tener mayores respuestas para nuestros clientes. Y bueno, es muy lindo cuando uno está dentro de ese proceso y se siente seguro de la respuesta que está entregando, y porque hay, aparte de una base teórica, una base práctica, y qué mejor que ustedes como claros ejemplos de eso. Así que les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy. Les tenemos un pequeño regalo, ya, que es una camiseta de la escuela. Voy a pedir a Maxi que se la pase a Natalia, ¿cierto? Muchas gracias. Este es para ti, Maxi. Muchas Ya. gracias. Bueno, ustedes ya tienen camiseta de la escuela, pero siempre Nada más. Una más para la colección. una más para Para la cuando colección. vayamos a Miami el otro año. Eso. Eso es un pequeño gesto de nosotros, porque nos encanta que sean parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Esperemos que siempre sigamos en contacto y que obviamente su relato inspire mucho más a muchos más entrenadores o conocidos que tengan en formarse como personal trainer, si es que es el área en la que quieren desarrollarse, ¿ya? Así que muchas gracias por su relato, por su experiencia, y nosotros lo dejamos hasta acá. Lo que fue un nuevo capítulo de Personal Trainers Sin Fronteras, el podcast de ProDep Academy. Muchas gracias.